Algo importante que ocurrió más o menos un año después de que me había mudado a Buenos Aires fue un evento que tuve la oportunidad de asistir y eso tuvo una gran influencia en mi nueva carrera. Era así, la consultora esta que estaba trabajando, que empecé a trabajar en Buenos Aires, era una consultora en Oracle. Oracle es un sistema, un software para base de datos para las empresas grandes que administren sus datos. La base de datos de las empresas que tienen millones de datos, empresas de DHL, ese tipo de empresas, usan software de base de datos para grandes empresas. Esta consultora se especializaba en Oracle, que es la empresa número uno en eso, y esta empresa Oracle hace un evento que se llama Colabore, que es una vez por año, en abril más o menos, se juntan todos los usuarios de Oracle en una ciudad de Estados Unidos que en general es Las Vegas, y hacen un evento gigante donde hay muchas presentaciones, donde van a aprender sobre las novedades de este software y bueno, un montón de presentaciones que se dan en ese evento. Para que te hagas una idea, 4 días seguidos, hora por hora, se están haciendo presentaciones continuamente y es un salón de eventos gigante que tiene 30 más o menos salas a la vez, están dando cada hora 30 presentaciones a la vez en paralelo durante 4 días. Es un evento gigante, bueno, viene gente de todo el mundo, dueños de empresas y pagan la entrada para venir a este evento, es un lugar que hace mucha publicidad y se junta mucha plata. Entonces claro, esta consultora era como un partner, era como un asociado de Oracle, entonces teníamos la posibilidad nosotros, los que trabajábamos ahí, de postularnos para presentar en ese evento, porque claro, eran tantas presentaciones que necesitaban presentadores, necesitaban oradores. Entonces te podías presentabas un tema que había unos ciertos requisitos y si te aceptaban tenías la posibilidad de ir y presentar en ese evento que en ese año se hacía en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Bueno, yo dije, capaz que me presento, vamos a ver. Entonces empecé a revisar la lista de temas, había como tracks, unas pistas a las cuales te podías postular y había, bueno, casi todas eran técnicas obviamente, no base de datos, bueno, todas que tenían que ver con temas técnicos. Había una que era desarrollo profesional, que ahí decía, bueno, sabemos que no todo es técnico, que acaba la parte de personas, de liderazgo, todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas que también influye en los proyectos. Yo cuando vi eso digo, wow, bueno, acá voy a presentar algo que me interese de recursos humanos, que era lo que venía estudiando en ese momento, y estaba estudiando mucho sobre el tema de cómo dar feedback, cómo dar comentarios constructivos de un jefe a un empleado, y propuse un tema relacionado con eso. Cómo dar feedback constructivo en un proyecto. Bueno, me acuerdo que me presenté, llené todos los requisitos, un formulario que lo llené en detalle y lo presenté al evento, lo mandé, pasó un tiempo, pasaron 2 o 3 meses, ya me había olvidado, me había ido de vacaciones y en un momento llego a la oficina, abro el mail y me dice, ha sido aceptada tu presentación, felicitaciones. Y dije, wow, bueno, tengo la posibilidad de presentar en este evento, que ya para el currículum estaba bueno y además no era un tema tecnológico, era algo que me interesaba a mí. Bueno, tenía un lugar para presentar en ese evento, la verdad que estaba contento, pero claro, eso era en Estados Unidos, tenía que pagarme yo el pasaje hasta ese momento, pero estaba la posibilidad de que la consultora para la cual trabajaba sponsoreaba el viaje. Claro, yo también le servía un montón porque era un evento muy prestigioso que si tenía los empleados que iban a presentar era como que tenía, bueno, tenemos X cantidad de oradores que van y presentan en este evento y ahí podían hacer contratos de clientes muy importantes. Entonces, estaba la posibilidad de que la empresa me sponsoreara si solicitabas como un sponsor, digamos, además de poder presentar, te pagaban todos los gastos, el hotel, el viaje, todos los gastos, la comida, el transporte, que era bastante plata, y creo que había un bono también, que te pagaban $1000 por dar esa presentación de 1 hora. Entonces, bueno, obviamente que me presenté a que me sponsoreen, y yo tenía cierta duda porque era un tema que no tenía nada que ver con la empresa, la verdad que era un tema humano que era el que a mí me gustaba, pero no era el que necesariamente tenía mucho que ver con la empresa. Entonces, digo, bueno, voy a ver qué hago para convencer a la empresa, que era el dueño, en general el dueño de la empresa, el presidente era el que aprobaba esos sponsors, y no lo aprobaban a todos, aprobaban unos cuantos, pero no a todos. Entonces, me acuerdo que en ese momento había hecho un curso de víctima protagonista, y decía, bueno, no esperes a que las cosas pasen, hacé que las cosas pasen. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para que las cosas pasen? Y empecé a buscar la manera de que me aprueben ese viaje. Me acuerdo que en ese momento había una gerenta que de la oficina de Chicago, que la empresa tenía oficinas en Estados Unidos varias, y la oficina de Chicago estaba en ese momento en Buenos Aires y le digo, ayúdame un poco a ver cómo puedo hacer para hablar con Patrick, para decirle, yo hice esta presentación pero es bastante diferente a lo que son las presentaciones tradicionales, ¿cómo puedo hacer para hablar con él y para que me la apruebe? Bueno, me dio una sugerencia muy interesante que me dijo, mira, en 1 semana es el cumpleaños, ¿por qué no lo saludás? Que te enteraste que es el cumpleaños, lo saludás, él va a hacer una fiesta, decirle que lo haya en la fiesta y ya de paso le contás un poco de tu presentación y las razones por las cuales sería bueno que te aprueben. Y bueno, la cosa es que escribí el mail, esperé los días, escribí el mail, lo saludé, le dije, bueno, me das una presentación original porque no va a ser lo que presentan típicamente y creo que puede dar un poco de valor agregado y
y diversidad las presentaciones que siempre se hacen que son similares. Bueno, fue por ese lado. Pasaron un par de días, no recibí respuesta y al tercer día me llegó una respuesta que decía, a mí con copia del vicepresidente de la empresa, que era el jefe de mi jefe, y decía, bueno, felicitaciones Martín, la verdad que vi tu tema y es un tema muy original, bueno, estás adentro ahí. Y me lo habían aprobado el viaje, que tenía ahora el viaje, no solo el lugar para presentar, sino el viaje que me lo pagaba la empresa. Y la verdad que bueno, estaba re feliz sobre todo porque era un tema que yo había elegido que me gustaba. Bueno, entonces seguí pensando, bueno, ahora ¿qué más puedo hacer? Se me ocurrió también, esa gerenta me dio la posibilidad, me dice, ¿no querés practicar en Chicago? Porque está bueno el tema capaz que lo podés dar ahí en la oficina de Chicago, capaz que podés practicar y después vas al evento. Y yo me moría de ganas con otras ciudades que también quería conocer a Chicago, así que le dije, dale, ya. Y bueno, esta misma gerenta me ayudó un montón y la verdad que me ayudó a tener mi pasaje. Primero a Chicago, después iba a Denver. Me agendó una reunión con el equipo de Chicago, encima una segunda reunión al otro día que era con el equipo de Madison, que era una ciudad que estaba ahí cerca de Chicago, que también vinieron a dar mi presentación. Así que bueno, finalmente terminé viajando, fui a Chicago, di esta presentación que me sirvió un montón para practicar, porque era presentación en inglés, que si bien siempre el inglés era algo que era un desafío para mí, dar una presentación en inglés de 1 hora, y bueno, haberla dado 2 veces en Chicago con gente que además ya conocía algunos, entonces como que estaba más canchero ya con la presentación, y cuando iba a dar la presentación real ya no era la primera vez. Tuve también la oportunidad de hablar con uno de los empleados de Chicago que ya había dado presentaciones en este evento, entonces me dio un montón de sugerencias interesantes, aunque me dijo una cosa que me dejó ahí medio nervioso. Me dice, mira Martín, esto es un evento muy grande, hay muchas presentaciones a la vez, puede pasar que a tu presentación no vaya nadie, porque en general las salas son de 120 personas, pero siempre hay un anfiteatro que es donde van los más famosos, que donde vaya alguno que la gente le guste ir a verlo, van a ir todos ahí, se llena esa sala con gente parada igual, y en muchas salas no van a ir. Y yo digo, bueno, la verdad que bueno, yo iba a estar ahí igual, digo, si no da la presentación me iban a pagar igual, pero yo quería dar la presentación, la verdad que no quería simplemente por el hecho de estar ahí si no iba nadie. Entonces, bueno, sí, a ver, víctima protagonista, ¿qué puedo hacer para hacer que pase? Se me ocurrió la idea de hacer unos avisitos de publicidad. Me hice un aviso en PowerPoint que tenía como los títulos de la presentación y por qué estaba buena la presentación. Y me acuerdo que cuando voy al evento, que era enorme, me puse a hablar con algunas personas y bueno, los invité a mi presentación. Fui a algunas presentaciones similares, me acuerdo también de esa pista de desarrollo profesional, y empecé a hablar con algunos, los empecé a invitar y dije, bueno, por lo menos acá me aseguro de que alguien va a venir. Bueno, llegó el momento de dar la presentación y yo estaba llegando al lugar iba a ver si había alguna persona unos minutos antes, ya había preparado todo, y cuando miro la sala estaba casi llena. De 120 personas habría 100. Y la verdad que por un momento me llené de alegría porque la verdad que ya sabía que iba a poder darla para un montón de gente. Por otro lado también estaba muerto de miedo porque era un desafío, estaba saliendo de mi zona de confort. Entonces estaba por un lado ese deseo, esas ganas, esa motivación, y por otro lado ese miedo que te dice, uy, no lo hagas. Y me acuerdo que me fui más o menos ahí a unas salas un poco más lejos ahí a sentarme, hice como una especie de meditación y sentía el cuerpo realmente en el nervio y me dije, bueno, voy a hacerla igual. Bueno, fui, empecé a hacer la presentación que me habían sugerido también este chico, que empiece con un video o algo para romper el hielo. Tenía un video muy cortito que era gracioso, era un comercial que tenía relación con el tema. Bueno, cuando puse el video todo el mundo se mató de la risa y bueno, acá ya está, ahí me descontracturé, empecé la presentación, la verdad que me fue muy bien en la presentación y me sorprendió también que eran personas importantes. Después muchos vinieron a hablar conmigo, después me daban la tarjeta, decían CFO, gerente financiero, dueño de la empresa, presidente, CEO, y la verdad que eran personas que habían venido de distintas partes del mundo a ver este tipo de eventos y yo había sido uno de los que habían visto. Después me llegó la evaluación de la presentación y había sido una presentación muy bien evaluada. Entonces la verdad que este evento, que además había sido un tema que a mí me interesaba, que tenía que ver con lo que yo quería hacer, con mi pasión, yo dije, bueno, si acá la gente vino a ver presentaciones, vio la mía y le gustó, que encima mi inglés no es perfecto, el tema lo elegí yo, lo presenté yo, si yo puedo hacer esto y a la gente le gusta, yo puedo vivir de esto. Y ahí es como que me vino una convicción en que en algún momento lo iba a lograr. Creo que era la primera vez en mi vida que dije, bueno, por primera vez siento que voy a poder vivir de esto, aunque todavía no había pasado, tenía la visión de que iba a pasar y tenía más certeza y ahora sí era una confianza interna, no como la que tenía de chico la situación, era una confianza interna que digo, bueno, esto no sé cómo va a pasar, pero va a pasar.